Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en esta clase abierta. Bueno, estamos contentos también de hacerla de noche o en la tarde, que esto es también un reclamo de algunos estudiantes y muy legítimo, por cierto, porque es verdad que por lo general tenemos este tipo de clases abiertas que saben que el Departamento de Negocios Internacionales e Integración organiza más o menos una por mes. Los que les llamamos abiertas porque vienen personas de afuera también, ¿no? Y son totalmente públicas. Las filmamos y después las subimos a nuestro canal de YouTube, así que obviamente eso también para que lo tengan presente para los estudios. Bueno, hoy tenemos además la oportunidad de aprovechar la experiencia que tiene Rodolfo García Piñero. Yo les voy a leer ahora un poco el currículum de Rodolfo, pero está muy acotado porque es bien extenso, para hablar de un tema que no solemos tampoco hablar mucho y que es bien importante, que tiene que ver, lo hemos denominado, Rodolfo así lo hizo, que es transporte marítimo, crisis, sobrecapacidad y concentración. Así que yo creo que ya de arranque el título dice bastante de lo que vamos a conversar. Vamos a aprender mucho hoy. Bueno, Rodolfo es presidente de J.R. Williams de Buenos Aires, es integrante del Consejo Asesor de expresidentes del Centro de Navegación de Argentina, miembro del Comité Ejecutivo de the Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents, FONASPA, la sigla de Londres, ¿no? Sí. Y director en el Consejo General de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Así que, de vuelta, es un currículum bastante acotado, pero no queremos desaprovechar el tiempo que tiene Rodolfo para contarnos sobre la exposición. Nos va a presentar más o menos una hora, 45 minutos, una hora. La idea es que sea bien descontracturado y que aprovechen a hacer, después abrimos un espacio de preguntas, salvo que en el curso de la conversación alguien tenga alguna pregunta, eso lo va manejando el expositor como les parezca. Así que, de mi lado, todo tuyo. Muy bien, yo me voy a descontracturar. Perfecto, yo me voy a sentar acá también a filmar. Demasiado retonado. Bueno, primero que nada, Ignacio, le quiero agradecer a vos, a Marifenia y a la UPU, porque me siento muy honrado. La verdad que me invitaron primero este año a dar un par de clases, después parece que les gustaron, me invitaron otra vez, di como 10 clases al final. Ya me considero un poquito de la casa. Está muy bien. Siendo que yo di 30 años clase en la Universidad Católica en Argentina. Pero nada que ver con esto, di clases en la Facultad de Ingeniería. Y acá tenemos una ex alumna que ahora es doctora. Y es docente de la casa. Y docente de la casa. Y aquí también tengo que agradecerle a Alejandra porque ella me ayuda en las presentaciones, las vemos juntos. Decidimos que sí, que no, así que muchas gracias a Alejandro también. Bueno, hechos estos agradecimientos, vamos a correr un poco y hablar un poco del transporte. Acá está tapando la pantalla. Bueno, ¿qué pasó? No, ya está todo. Bueno, nosotros tenemos en la cadena de la logística, para llegar desde un productor a un comprador, que generalmente cuando hablamos de comercio exterior es en otro país, se produce una cadena logística importante donde interviene un montón, como ustedes pueden ver, desde la fábrica hasta el puerto, luego el tránsito marítimo y por último llegar al otro puerto de destino y llegar al tipo que compró la mercadería. Bueno, yo que me dedico a esto, digo que este es el eslabón más importante de la cadena logística, ¿no? Tal vez los que manejen camiones, otros digan, este es el más importante. Pero bueno, a mí me parece que el más importante, por la inversión que significa, por las compañías que están involucradas, es el transporte marítimo, ¿sí? Que es complejo. Y hay más del 80%, esto es un dato del Review of Maritime Transport de las Naciones Unidas, que saca un anuario todos los años,
dice que más del 80% del comercio mundial se mueve por vía marítima. No es lo que más se transporta son graneles sólidos y graneles líquidos, ¿no? Graneles sólidos son todos los granos, la soja, el maíz, el trigo, etcétera, etcétera. Los graneles líquidos son los derivados del petróleo. Tampoco los granos es el producto más importante que se transporta a granel, sino los derivados del petróleo, el carbón y el iron ore, que es el mineral de hierro. Esos son los grandes volúmenes de transporte de granel. Y los granos deben ser, no sé cuánto habíamos visto, un 15%. Bueno. Los tráficos más importantes de este 80% de comercio marítimo mundial son en sentido este al oeste. Por ejemplo, el tráfico más importante es este que está acá, el que dice entre Asia y Europa. Ese es el tráfico donde se mueve mayor cantidad de mercadería. Luego le siguen en importancia lo que se llama el transatlántico entre Europa y los Estados Unidos y el transpacífico, que es entre Asia y Estados Unidos. Esos son los tráficos más importantes, donde están los grandes volúmenes, las grandes cantidades, las grandes navieras, los buques enormes, etcétera, etcétera. Y luego tenemos los tráficos norte-sur, que serían, por ejemplo, entre Europa con Sudamérica, o Asia con Sudamérica. Asia con Sudamérica son tráficos norte-sur, porque van del hemisferio norte, salen de países del hemisferio norte y llegan a países del hemisferio sur. Y son bastante menores que estos tráficos enormes que hay en el sentido este-oeste, el transpacífico, el transatlántico y el tráfico entre Asia y Europa. Se usan dos canales sumamente importantes que se disputan entre sí atraer la mayor cantidad de buques posibles. Uno es el canal de Suez, todo el mundo lo conoce, está ahí al costado de Egipto, es para pasar del Océano Índico al Mediterráneo, para llegar de Asia a Europa por esa ruta, que ha hecho algunas inversiones últimamente porque tenían algunas restricciones, no se podían cruzar buques en algunos lugares, hicieron un bypass y con eso acortaron como 12 horas el tiempo de tránsito, que para un buque es un montón, acortar de 2 horas el tiempo de tránsito. Con un costo importante. Ese bypass costó 8 billones de dólares, 8.000 millones de dólares, pero luego lo recuperan con los peajes que cobran, ¿no? El otro canal que es muy importante es el canal de Panamá. El canal de Panamá es fundamental porque permite pasar del Océano Pacífico al Océano Atlántico sin tener que dar toda la vuelta por Sudamérica. O sea, imagínense lo que significa este canal. Es de suma importancia. Yo tuve la suerte, dos anécdotas le voy a contar. Una es, siendo presidente del Centro de Navegación, vino el administrador del Canal de Panamá a Buenos Aires y yo, como estaba en ese ambiente, tuve la suerte de tener una reunión con él, no sé, un almuerzo. Me contó dos datos que me llamaron la atención. Primero, que es la industria más importante de Panamá. O sea, lo que más ingresos genera Panamá es el Canal de Panamá. La segunda cosa que me llamó poderosamente la atención es que los empleados que entran a trabajar en el Canal de Panamá no tienen derecho a huelga. Es tan importante que tienen que renunciar al derecho a huelga para poder ser empleados del Canal de Panamá. Son datos que a mí me llamaron mucho la atención. Pero imagínense la importancia que tiene el canal para... Y como ustedes saben, había un viejo canal, que es aquel, que permitía paso de buques más chicos, y los buques empezaron a crecer, a crecer, a crecer, y estos tipos se mandaron una obra faraónica, y hicieron el nuevo Canal de Panamá, que es este que está acá, que permite, ahí tienen, no vamos a abundar en los detalles porque después lo van a ver en la presentación, pero fíjense, acá teníamos buques hasta 290 metros de eslora, este tiene hasta 366, o sea, es un aumento bastante importante en la eslora. Y además, bueno, tiene estos piletones que están acá, es porque se recupera el agua. La esclusa tiene que ser vaciada y llenada para que el buque entre de un océano, entre en la esclusa, se sube para alcanzar el nivel de lo que se llama el lago. En el medio de Panamá hay un lago que se llama el lago Gatún. Y yo pensé que había que sortear un desnivel entre el océano Atlántico y Pacífico, y no es así. Hay que venir de un océano, llegar a la altura del lago, transitar el lago, bajar, y entonces ese es el proceso. Pero los tipos, cuando llenaban las esclusas, se llenaban por gravedad con el agua del lago. Y después, cuando abrían la esclusa para que el barco salga al océano, se iba toda esa agua. Se dieron cuenta que le estaban vaciando el lago. Entonces, ¿qué hicieron cuando hicieron el nuevo Canal de Panamá?
estas piletones que están acá y reutilizan el agua. No la mandan más al océano, porque se iban a quedar sin canal y sin agua en el lago. Bueno, tuve la suerte, ahí estoy yo, de estar dentro del canal nuevo, porque tuve un congreso unos pocos meses antes de que se inaugurara el canal. Y nos llevaron a visitar la obra, obviamente. Tuve la suerte de estar adentro, cosa que no se va a repetir nunca más en la vida, porque ahora que está lleno, salvo que lo vacíen para hacer algún mantenimiento o algo. Y les puedo asegurar que estar frente... Estas son las esclusas que cierran, ¿no? Y contienen el agua para que el buque suba o baje. Es una obra faraónica, impresionante. Pero bueno, son los dos canales más utilizados. Para que ustedes se den una idea, un buque de, digamos, 5.000 o 6.000 TEU, ¿saben lo que es un TEU? Todo el mundo sabe lo que es un TEU, 20 Equivalent Unit, que significa un contenedor de 20 pies, de esta manera que uno de 40 son 2 TEUs, pero se usa esa medida para definir el tamaño de un buque. Un buque de 5.000 TEU debe pagar $500.000 de peaje, $500.000 de peaje. Lo pensamos decir, decimos qué barbaridad, pero si dividido por 5.000 contenedores le toca $100 a cada contenedor. O sea, en el flete, no digo que se diluye, pero no es tampoco un costo importante, frente al tiempo que se está ahorrando el armador para poder pasar del Océano Atlántico al Océano Pacífico, ya venga de Asia, para costa este de Estados Unidos o lo que fuere. Bueno, los tráficos marítimos, como dijimos al principio, hay dos tipos de tráficos bien determinados. Lo que viene a ser es lo que se llama el tráfico tramp o tramping, que lo podemos definir en español como el tráfico vagabundo, que es las cargas de granel sólidas y líquidas. Y después están los tráficos liner, que son las líneas regulares. Las líneas regulares generalmente hacen carga general o contenedores. Hoy día, más que nada, contenedores. ¿Por qué se dice regular? Porque es un tráfico como si fuera un colectivo. Tiene establecida un itinerario y tiene determinados puertos y va parando y ya está, sabemos qué día llega el buque y tienen eso es un tráfico liner, ¿no? Ya dijimos que el tráfico tramp, este tráfico es mucho mayor en volumen, no en valor. No en valor porque si estoy pensando una tonelada de soja que puede costar $300, $400, un contenedor de 20 pies llevaría 25 toneladas a $300, son $7.500 de valor FOB, ¿no? Imaginemos un contenedor lleno de iPhone. ¿Cuánto vale? ¿Vale? Muchísimo más. Entonces, en volumen es mucho más los graneles, pero en valores, no tengo el dato exacto, pero se me ocurre que la carga contenerizada es mucho más valiosa. Y ahora con estos buques enormes que salen, porque ya tenemos buques de 21.000 TEUs, imagínense un buque de 21.000 TEUs que viene de Asia con electrónica y tiene un accidente. Revolucionó el mundo de los seguros, por ejemplo. Los seguros son una cosa impresionante. Ese buque se llega a hundir o tiene un accidente y se pierde toda esa carga y es de un valor para la compañía de seguros incalculable. Pero bueno, el tráfico tramp o vagabundo es porque es vagabundo, es porque los armadores de granel... Buenas tardes, señor Vitonto. ¿Todo bien? Alumno mío. Casi interrumpe la conferencia. Sí. Bueno, ¿por qué se llama tramp? Porque, a ver, el armador de buque de graneles hace contratos aleatorios. Por ejemplo, Cargill, que tiene su sede en Ginebra, vende soja de Uruguay para Marruecos. Entonces viene el barco, toma la soja, la carga, la lleva, la descarga en Marruecos. Y después le dice a ese mismo barco, ahora tenés que buscar mineral de hierro en Brasil. O sea, va saltando en función de cómo va encontrando sus negocios, ¿no? Por eso se llama tráfico vagabundo, porque va vagabundeando por el mundo y no tiene un itinerario fijo. Y estos son totalmente diferentes, como ya dijimos, los servicios de línea regular. Acá pusimos un ejemplo de una compañía naviera muy importante que se llama CGM, la francesa, y vemos lo que es una línea regular. O sea, que es como un colectivo que tiene sus paradas en determinados puertos. Hoy por hoy, casi todos los tráficos estos de servicios regulares, y vamos a referirnos, no voy a hablar hoy tanto de la parte de graneles, porque primero porque no da el tiempo en una hora, y segundo porque el contenedor es lo que tenemos más a la vista, lo vemos pasar por la calle, mueve toda la mercadería que no sea granel, la mercadería de otro tipo. Entonces me voy a concentrar un poquito más en darle un panorama de lo que es el movimiento de contenedores. Bueno, como dijimos, son casi todos servicios semanales. Si ustedes vienen acá a Montevideo,
y viene una línea marítima va a decir, bueno, yo tengo un buque por semana que va al norte de Europa, o que va al Mediterráneo, o que va a Asia, pero son servicios generalmente semanales. No hay servicios hoy por hoy individuales, o sea, viene Maersk, pero en el barco de Maersk está a lo mejor Mediterranean Shipping Company, está Hapag-Lloyd, está estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero digo, comparten la bodega. La crisis que vamos a ver ahora de qué se trata es tan grande que los armadores se han juntado y hacen lo que se llaman BCA, Vessel Sharing Agreement. Comparten el buque y cada uno tiene su espacio dentro del buque y venden el flete de los contenedores y cada uno acomoda a sus clientes, pero comparten los buques. Casi todos los servicios son bodega compartida. Hoy por hoy operan con un día fijo de recalada, quiere decir que el buque dice yo llego el lunes a las 9 de la mañana y llega el lunes a las 9 de la mañana. Tienen tanta tecnología los buques nuevos que pueden acomodar su velocidad aun cuando tengan mal tiempo en el mar, ¿no? Cuando yo empecé en este negocio hace muchos años atrás, cuando era flaco y todavía tenía más pelo, en esa época yo represento compañías navieras y el capitán mandaba un radio, ni siquiera, no había WhatsApp ni nada de eso, era un radio que llegaba y decía ETA Recalada. Recalada es un pontón que está acá enfrente a Montevideo donde se suben los prácticos, los vaqueanos que van a... ¿Saben lo que son prácticos? ¿Todo el mundo sabe lo que son prácticos? Bueno, suben los prácticos. Entonces decía ETA, siempre daban el ETA. ¿Y ETA qué significa? Expected to arrive. Espero llegar. Y a lo mejor ese expected to arrive decían el lunes a las 10 de la mañana y llegaban el miércoles a las 11 de la noche. ¿Por qué? Pues los buques no tenían la tecnología que tenían hoy y si les tocaba mucho mal tiempo, viento de frente o lo que fuera, se podían llegar a tardar 1 o 2 días más. Eso no ocurre hoy. Los buques hoy operan con un día fijo de recalada. La terminal con la que tienen un contrato donde va a atracar ese buque generalmente le otorga lo que se llama un berthing window. Berthing window es una ventana de atraque. Entonces el buque tiene su estacionamiento garantizado durante tal día, de tal hora a tal hora. Y si no llega en la ventana, aparece la ventana del buque que viene atrás. O sea, no llegar en la ventana es un desastre. Se pierde la ventana y no puede atracar el buque. Y si no atraca, se pierde la ventana del puerto siguiente, y del otro, y se arma un descalabro impresionante. Entonces, hoy se trabaja de esta manera. Día fijo, berthing window y todos esos servicios semanales. Casi todos los servicios que recalan en el Río de la Plata, ya sea en Montevideo o en Buenos Aires, pasan por Brasil. Porque después vamos a ver el ranking de las navieras más importantes del mundo y vamos a ver que de todas esas navieras, las 20 primeras, hay por lo menos 15 que vienen a Montevideo o Buenos Aires. Decimos, pero ¿cómo? ¿Somos tan importantes como para tener las 15 navieras más importantes de acá? No, señores, existe Brasil, a veces para bien y a veces para mal, pero Brasil llena el buque en un 75%, y el 25% se llenará con la carga de Argentina, de Uruguay y de Paraguay. Y si no tuviéramos toda esa enorme cantidad de carga brasilera, no tendríamos esta frecuencia y esta cantidad de servicios que tenemos hoy, ¿no? Gracias a Dios. Pero a veces es una desventaja. Yo me acuerdo cuando estábamos representando a un armador, le digo, tengo 200 contenedores de leche en polvo de 40 pies para Fortaleza. Y me dice, no puedo porque tengo carga brasilera y ese espacio no te lo voy a dar a vos porque se lo tengo que dar a hacer. A veces pasa eso. Son cosas, datos de la práctica, nadie se lo va a contar, no está en los libros, pero eso pasa. O, por ejemplo, yo tengo carne argentina para llevar a Europa o a donde fuere, y le digo, che, el cliente argentino me pide 20 contenedores, vos me asignaste 10 espacios reefer, pero yo necesito 20. Y entonces le digo, dame 10 más. Y me dice, no. ¿Por qué? Porque tengo al pollero de Brasil que mete 150 contenedores reefer por semana, y por ende no le voy a sacar a él, que es un cliente de 150, para darte vos un cliente que una semana me dice 10 más. ¿Entiendes? Es complejo el tema. Por eso digo que a veces Brasil nos favorece en cierto sentido, a veces nos perjudica, ¿no? A las economías más pequeñas. Pero bueno, los tiempos de tránsito de estas líneas regulares dependen de la cantidad de escalas, pero es muy importante que sepan lo que es el transit time. Cuando yo hago un booking o reservo un transporte de un contenedor en un buque, es muy importante que sepa el transit time. Porque si el tipo me dice, yo llego en 22 días a tal puerto, porque tengo a lo mejor un vencimiento de una carta de crédito que tengo que cumplir, o tengo mercadería perecedera que no puede estar más de 20 días porque madura, o fruta, o lo que fuere. Entonces, es muy importante saber el transit time, y si cuando hago una reserva en un barco para transportar un contenedor, va a ser una escala directa o va a ir con transbordo. Bueno,
¿Qué ocurrió? ¿Por qué hablamos de crisis en el título de esta conferencia? Bueno, durante 20 años y hasta septiembre del año 2008 el tráfico mundial de contenedores creció a un ritmo impresionante, 10% anual. O sea, si un año se transportaban 50 millones de contenedores, al año siguiente eran 55 y al año siguiente eran 60, y así durante 20 años se estuvo produciendo un aumento en el tráfico mundial de contenedores del 10% anual. Hasta que vino los señores estos, los brothers, conocidísimos, los Lehman Brothers de Estados Unidos, que produjeron un colapso y una crisis en el mundo impresionante. Ahora, como esto se había producido durante 20 años, todo el mundo pensó, esto sigue. Y la crisis de Lehman Brothers hizo como que todo paró, fue una cosa realmente impresionante. Pero los armadores, que venían con este crecimiento enorme y con mucho optimismo, dijeron, si sigue creciendo este tráfico de contenedores de esta manera, no me alcanzan los buques, voy a perder clientes, no voy a poder ofrecer bodega. Y empezaron a mandar a construir buques y buques y buques y buques y buques. A tal punto que lo que se llama, los buques que están ordenados a construir, se llama Order Book, o libro de órdenes de construcción. El Order Book en septiembre del 2008 era del 63,7% de la flota navegando. Quiere decir, si había 100 buques activos navegando, se estaban construyendo 60 en los astilleros. Bueno, vino la crisis, paró todo, paró el comercio mundial, paró el tráfico de contenedores, ya no creció más a tasa del 10%, pero uno no va a tienda inglesa a comprar un buque portacontenedores, lo tienen que cargar con 1 o 2 años de anticipación y empiezan a salir al mercado 2 o 3 años más tarde. Con lo cual los buques que habían sido encargados empezaron a salir al mercado y esto produjo una sobreoferta de bodega impresionante, impresionante. Hay una foto que no la puse, la saqué porque no me daba la cantidad de diapositivas, en la bahía de Singapur, en esa época con, no sé, 300, 400 buques fondeados, nuevitos, sin empleo. No tenían qué hacer. Bueno, los astilleros, bueno, ya lo dije, empezaron a continuar, aunque los armadores tomaron un montón de medidas para tratar de paliar la crisis, pero las medidas no fueron suficientes. Y entonces hay, y todavía hay hasta el día de hoy, un porcentaje de flota. Si la flota mundial de contenedores hoy de 5.000 buques, hay un porcentaje que lo vamos a ver que está parado, que no tiene qué hacer. Y esos dueños de esos barcos están sufriendo, imagínense. Bueno, ¿qué hicieron los armadores frente a la crisis? Hicieron un montón de cosas, un montón de cosas. Algunos suprimieron servicio, digo, bueno, acá no voy más porque acá hay muy poca carga, suprimo el servicio, no lo hago. Tuvieron que poner plata, hicieron los famosos acuerdos de bodega compartida, que en inglés se llaman Vessel Sharing Agreements. Vamos, ¿para qué vas a ir vos con tu buque a tal puerto y yo con el mío? Los dos vamos a cargar medio buque cada uno, pongamos uno solo y lo compartimos y cargamos el buque completo. Fondearon buques, flota parada, lo fondearon directamente, y bueno, este no tengo dónde utilizarlo, lo fondeo. Cancelaron orden de construcción siempre y cuando la penalidad no fuera mucha, pero cancelaron orden de construcción. Pidieron que se demore la entrega, así construí más lento, así me lo entregás más tarde. Desguazaron, hubo un desguace impresionante. O sea, desguace es mandar un buque y decir este no sirve más, lo mando a chatarra, lo desarmamos, lo vendemos como chatarra. Se desguazó en los últimos años un montón de buques que nunca se hubiera pensado que se iban a desguazar por la antigüedad que tenían. Y lo recalco porque redujeron la velocidad y este es la medida más fuerte que tomaron los armadores, la de reducción de velocidad. ¿Y por qué? Fíjense consumo versus velocidad. Un buque que sale del astillero y que puede navegar a 24 o 25 nudos, ¿no? Esto es para un ejemplo de un buque de 8.500 teus, no es de los más grandes, pero a 25 nudos está consumiendo 250 toneladas por día de combustible. Son datos interesantes que generalmente la gente no los conoce, pero imagínense, 250 toneladas por día son 250.000 litros de combustible por día. Teniendo en cuenta que el combustible hoy vale 450 o 500 dólares la tonelada. Entonces imagínense 450 dólares por 250, lo que da la cuenta diaria de consumo de combustible para un buque contenero de estos. Entonces, ¿qué hicieron? Pero fíjense, como no es una relación
una variación lineal, sino una variación cuadrática, si yo reduzco la velocidad, y si vamos al extremo de reducirla a 15 nudos, fíjense, 80 toneladas. O sea, la proporción de consumo menor de combustible es enorme. Entonces los armadores dijeron, bajo la velocidad. Obviamente cuando bajo la velocidad ya no puedo cumplir mi itinerario y recargar cada 7 días. Entonces, ¿qué hicieron? Tenían buques parados. Pusieron los buques que estaban parados, o sea, lograban un doble objetivo, aun cuando poner un buque adicional en la línea era más barato que seguir andando a 25 nudos. Entonces, esta fue una de las medidas más importantes y que se conserva hasta el día de hoy. Muchos buques están navegando con slow steaming, que tiene varios pasos, no es que digo reduzco de 25 a 15, depende mucho de los itinerarios, de las escalas, etcétera, etcétera. Ahí están puestos. Disculpen que toda la información disponible que hay para este tema casi en castellano no existe, por eso mucha parte de las diapositivas están en inglés, pero no hay otra manera. Acá están los diferentes pasos que puede tomar el slow steaming, bajar de 24 a 21, 21 a 18. Hay distintos pasos de acuerdo a los distintos itinerarios y cómo acomodar las escalas, etcétera, etcétera. Bueno, la sobrecapacidad, yo acá iba a poner continúa con acento y después se me ocurrió y dije no, en realidad sirve las dos palabras, sirve continua, es una sobrecapacidad continua que dura desde la crisis de Lehman Brothers y continúa, las dos cosas, continua y continúa. No han sabido, las navieras no han sabido resolver este problema y ya pasaron 10 años de la crisis de Lehman Brothers y seguimos con sobrecapacidad. No es la sobrecapacidad que había en el 2009, a posterior a la crisis, pero sigue con sobrecapacidad. ¿Y por qué siguen? Porque siguen haciendo buques. ¿Y por qué siguen haciendo buques? Ahora lo vamos a ver. Bueno, pero fíjense este gráfico, cómo nos muestra, porque acá tenemos lo que se llama el CCFI. ¿Qué es el CCFI? Es el China Containerized Freight Index. Es un índice que indica los valores de flete para transportar contenedores, ¿no? Y esto es el cambio que hay en la flota anualmente. Entonces, fíjense, acá la flota no crecía mucho, ¿no? No crecía mucho, cambiaba poco de año a año. Esta línea marca pre-Lehman Brothers, post-Lehman Brothers. Fíjense, cuando la flota no crece, los fletes, el China Containerized Freight Index se va para arriba. Cuando la flota crece, el flete va para abajo, ¿no? Pero las variaciones no eran tan grandes. Fíjense lo que pasó después de Lehman Brothers. Es impresionante. Acá es donde más se ve. La flota creció un montón, los fletes se cayeron. Y acá se cayeron acá. Entonces hay una relación entre la cantidad de flota y los fletes, ¿no? Bueno. Y todo esto se suma que el precio del combustible está que arde, ¿no? Está que arde. Acá tenemos un gráfico, no está muy actualizado porque es apenas abril de este año, pero más o menos anda, ahora está un poquito más arriba por los $450 la tonelada. Los que están en comercio exterior saben que los armadores ponen lo que se llama el bunker surcharge. ¿Qué es el bunker surcharge? El bunker es el combustible que usan los buques, y el surcharge es una sobrecarga. Y cuando sube el combustible, el armador inmediatamente dice, bueno, bunker surcharge, te cobro más flete para cubrir mis costos del aumento del costo del combustible. Los cargadores se resisten a aceptarlo, esto porque dicen que el armador está lucrando con el bunker surcharge. Y los armadores dicen, no, yo de lo que me ahorro si el combustible baja, me quedo con el 20 o el 30% y el 80% se lo transfiero al cliente. Esto es lo que dicen los armadores. Ahora, ¿sabemos cómo lo calculan, cómo lo hacen? No. Se están quejando los consejos de cargadores mundiales, los Shipper Councils, se están quejando de que hay como un abuso de parte de los armadores en cuanto a los recargos por aumento del costo de combustible. Bueno, y otra de las cosas que ha ocurrido últimamente, en los últimos años, es que las navieras se han consolidado. Por eso acá ponemos fusiones y adquisiciones. Yo siempre, aunque parezca un poco snob, pongo toda la terminología en inglés porque si ustedes van a buscar esto en cualquier lugar, lo van a googlear o todo el negocio marítimo en el mundo se hace en inglés. Entonces si ustedes quieren buscar algo, está bueno que conozcan cuáles son los términos ingleses que definen una determinada situación. Estos son mergers and acquisitions. Mergers and acquisitions.
fusiones y adquisiciones. Y los mergers and acquisitions en los últimos años han sido impresionantes. Los que están en comercio exterior ya lo saben, ¿no? Maersk se acaba de comprar a Hamburg Süd. Hapag-Lloyd se compró a United Arab Shipping Company. COSCO primero se fusionó con China Shipping, era COSCO una y China Shipping la otra, se fusionó con China Shipping y ahora compró OOIL, que es Orient Overseas Line. Compró y con esa compra pasó al 4º lugar en el ranking de armadores, ¿no? Y se compró COSCO, se compró esta. Y bueno, acá ya está, Maersk ya está considerada con Hamburg Süd, ¿no? Mediterranean es la segunda, CMA-CGM la tercera, COSCO la cuarta, Hapag-Lloyd. Y todas estas navieras más grandes han comprado navieras chicas. Si hoy miramos la cantidad de marcas que tiene Maersk, por ejemplo, tiene Safmarine y tiene un montón de marcas o navieras más chicas que se compró y que la hizo crecer un montón. El año pasado, y empezaron a operar este año, se fusionaron las 3 japonesas más importantes, que eran Mitsui Osaka Line, MOL, Nippon Yusen Kaisha NYK y Kawasaki Lines, K-Line. Esas 3 se fusionaron y formaron una. Fíjense, estas 3 estarían acá en el ranking individual y las 3 sumadas se colocaron acá. Y con lo cual tenemos 4 realmente enormes, Maersk, Mediterranean Shipping Company, CMA-CGM, la francesa y los chinos de COSCO. Luego viene una posición intermedia, Hapag-Lloyd, estos 3 japoneses unidos, Evergreen, y luego ya compañías bastante más chicas, ¿no? Bastante más chicas. Entonces, digamos que hoy por hoy van a quedar 12 compañías en el mundo, y por eso el título de la conferencia se habla de concentración. El negocio del transporte de contenedores se está concentrando cada vez más en muy pocas manos, ¿no? No sabemos, hubo una ola de consolidaciones en los últimos años, pero ahora paró un poquito, porque ya no hay tanto, ¿no? Ahora, ¿qué podemos esperar? Maersk no se va a comprar a MSC ni a CMA-CGM. Sin embargo, hubo un intento de CMA-CGM de comprarse a Hapag, ¿no? Hubo un intento, hubo conversaciones. Y los de Hapag dijeron, no quiero que me compres, voy a seguir por las mías. Pero, si miramos los porcentajes que tienen estas navieras, que son de las 12 primeras del ranking, son muy chiquitas comparadas con estos monstruos, ¿eh? Entonces, si bien decimos quedan 12 navieras en el mundo, pero grandes, quedan 4, 5, 6. Entonces, acá es donde está la concentración enorme de transporte de containers en muy pocas navieras, en muy pocas manos. Y además, para sobrevivir, esto ya lo dijimos antes, hacen alianzas, se alían, hacen lo que se llaman estos Vessel Sharing Agreement, que comparten el buque en un determinado tráfico. Fíjense, por ejemplo, entre el tráfico más importante del mundo, que es Far East Europe, o sea, entre Asia y Europa, nada menos que la primera con la segunda están unidas, ¿no? Son gigantescas, enormes, ¿no? Entonces, la concentración del tráfico es realmente impresionante. Ahora, obviamente que estos tipos que se fusionan no pueden hacer un oligopolio, digamos, no pueden hacerlo porque hay unas leyes antitrust en Europa y en Estados Unidos muy estrictas. Si los llegan a sorprender, digamos, haciendo acuerdos para levantar los fletes o algo, les ponen unas multas impresionantes, ¿no? El Vessel Sharing Agreement significa, este buque lo compartimos, vos tenés tu política de fletes y tus clientes, yo tengo los míos, y no nos podemos poner de acuerdo para unificar ese valor de flete o tener una tarifa única, ¿no? Bueno, entonces existen estas alianzas. Esta es otra muy grande y esta está la tercera. Estas son las 3 grandes alianzas que hay en los tráficos entre Asia y Europa. En otros tráficos hay también alianzas entre Asia y Estados Unidos, pero no podemos detallar en tan poco tiempo todas las alianzas que hay porque son un montón. Bueno, y las navieras más importantes del mundo, este es el ranking, esto es un ranking estático de navieras, porque acá lo que tenemos es la suma de todos los buques, por ejemplo, de Maersk. Si yo sumo los buques de Maersk y veo cuántos TEUs puede transportar cada buque,
esa suma me da una capacidad estática, ¿no? Que no tiene que ver con una capacidad dinámica, que sería cuando empiezan a moverse. Pero nos da una idea de la envergadura de la compañía. Maersk tiene hoy por hoy, sumados todos sus buques, 4 millones. Esto es bastante nuevito, al 21 del 10. Hoy es 25. Este ranking es del 21 del 10. No está desactualizado. Bueno, y Mediterranean Shipping tiene 3.200.000 y COSCO tanto, bueno, y ahí lo pueden ver todos los porcentajes de cantidad de TEUs sumando todas las capacidades de los barcos que operan. Eso debe haber cambiado también, ¿no? COSCO debe haber subido en los últimos años. No, ya bastante, ¿o no? esto está actualizado. Está actualizado, pero la evolución, digo. Sí, por supuesto. COSCO, cuando no se había comprado a China y a OI, estaba por acá. Ah, ok. Y ahora pasó al tercer lugar. No, sí, ya está la consideración de COSCO acá, que ha hecho en los últimos años. Ahora, nuevamente, vean el tamaño de estas navieras y estas, ¿no? Ahora, si sumo las capacidades de los 3 primeros, casi llegan al 50% de capacidad de transporte mundial. 3 compañías. Pero si me voy a las 10 primeras, ya me voy en el 80. Y de ahí para abajo no existen. No existen. Estas tienen 0,4, 0,3. Por eso digo, y está nuevamente el refuerzo que es el título la concentración enorme que hay hoy por hoy en el transporte mundial de contenedores en muy pocas manos y muy pocas compañías. Ese dato que aparece acá del 4.034.000 se repite acá. ¿Ven? Pero acá la diferencia con este gráfico es que acá nos muestra qué buques, cuántos buques propios tiene Maersk, porque no los armadores, todas estas navieras enormes, no son propietarias de todos los buques que operan. Este es un dato que poca gente sabe. Todo el mundo cree el buque de Maersk, el buque de Maersk, el de Maersk. No. Maersk tiene, operando 712 barcos, de los cuales 300 son propios y 400 son alquilados. ¿Y a quién alquilan buques? Hay compañías también enormes que se dedican a construir buques para alquilarlos, no para operarlos comercialmente. Hay un ranking también, ¿no? de compañías, que se llaman armadores no operadores. La sigla en inglés es NOO, que significa Non-Operating Owners. Non-Operating Owners. Estas son las compañías que tienen barcos y se dedican a alquilar los barcos, no operarlos. Yo era representante de una compañía chilena muy importante que se llamaba Compañía Sudamericana de Vapores, que era la naviera más importante de Sudamérica. Fui el agente en Argentina por muchos años y la Compañía Sudamericana de Vapores le alquilaba buques a uno de estos non-operating owners muy grande de Hamburgo. Como el tipo venía, porque le alquilaba muchos buques a los chilenos, venía para Sudamérica y pasaba por Buenos Aires, que le encantaba, venía a comer empanadas y tomarse un Malbec, y yo lo invitaba a mi casa, me hice amigote del tipo. Y un día que yo iba a Europa a un congreso, una conferencia, le mando un mail y le digo, voy para Europa, me encantaría pasar a visitarte en Hamburgo. Y me dice, you are my guest at home. Y yo no podía creer, le había caído bien obviamente al tipo, y me invita a su casa. Era como si yo tuviera un negocio que vendo teclado de computación y me invitaba a Bill Gates, una cosa así era el gap entre yo y este señor era... Pero bueno, fui a parar a su casa justo en noviembre de 2008, o sea, post Lehman Brothers. Entonces, bueno, ahí tomando un vinito en una casa maravillosa que tenía ahí enfrente al Elba, en Hamburgo, le digo, ¿y qué va a pasar ahora? Me dice, vamos a perder plata, pero... Y le digo, ¿y? Sí, pero la que ganamos en los últimos 20 años, no creo que me caiga, me dijo. Y si me caigo yo, me dice, apaguen todo y cierren todo, porque... Se cae todo el mundo. Sí. Porque claro, buques que ahora, vamos a ver, se alquilan en $10.000 por día, se alquilaban en esa época en $45.000 por día. Y este señor tiene 500 barcos. Imagínense lo que son los volúmenes de movimiento de plata y de facturación, una cosa. Pero bueno, es otra interesante anécdota de haber estado tantos años en esto. Bueno, pueden ver acá qué compañías, porque acá tienen buques propios, buques alquilados y también el order book. ¿Qué es el order book? La cantidad de buques que han mandado construir en astilleros, que todavía no han salido al mercado. Y acá se puede ver bien quién tiene planes de expansión. Por ejemplo, vemos esta compañía tiene 96% de buques
construyéndose. 96% de qué? De lo que tiene. O sea, si tiene 100 buques, tiene otros 100 construyéndose. Estos tipos tienen planes de expansión enormes. Entonces es interesante el cuadro para saber qué navieras tienen buques propios, cuántos alquilan, cuántos han mandado a construir, quién tiene planes de crecimiento, todo. ¿Cómo vamos, Ale? Porque yo, es la primera vez que pongo, porque soy bastante verborrágico y me encanta contar anécdotas, y me encanta hacer esto, me encanta, lo disfruto, les agradezco que me hayan invitado porque me da mucho placer. Estamos bien, ¿no? Sí, un poquito. Pero es la primera vez que le pongo, okay. Es la primera vez que le pongo número a las diapositivas para saber más o menos por dónde voy, cuánto me falta. Tengo 44, voy por la 16 y ya me comí la mitad del tiempo, así que estoy en el horno. Pero bueno, vamos a acelerar un poco. Como les dije antes, hay un mercado de alquiler, muy importante de estos señores que se llaman non-operating owners, que tienen flotas para alquilar, y esto es lo que está pasando en ese mercado. Fíjense que en el 2012 este buque costaba $35.000 diarios y hoy lo conseguimos por menos de $15.000 diarios. Fíjense lo que es la volatilidad del mercado. Como si yo tuviera una renta de un departamento y hoy lo alquilo por $500 o por 2.000 y mañana me baja el mercado y lo alquilo por 200. Es caótico, o sea, la volatilidad de este mercado y los riesgos que hay, las inversiones que hay involucradas son gigantescas. No es para cualquiera, ¿no?, este negocio. Pero bueno, ¿y quiénes son? Acá tienen idea de lo que se está pagando hoy. Fíjense, de septiembre a octubre nos muestra que los precios están bajando un poquito, ¿no? O sea, el mercado está para abajo. El mercado de alquiler sigue para abajo. ¿Por qué? Porque sigue habiendo sobrecapacidad, sigue habiendo exceso de buques. Bueno, esto es interesante, ver que un buque que hace no mucho, hace 5 años atrás, se alquilaba en $35.000 por día, ahora lo tenemos acá en menos de $10.000 por día. Y como les dije antes también, hay un montón de flotas sin empleo, ¿no? Flotas sin empleo que, fíjense, posterior a la crisis de Lehman Brothers, miren dónde estaba la flota sin empleo, que es esta línea roja. Total de TEUs, o sea, los buques que estaban sin empleo, sumamos todas sus capacidades, me daba casi 1.500.000 TEUs. 1.500.000 TEUs, y que significaba, vemos sobre el eje de la derecha, significaba un 12% de la flota. 12% de la flota de 5.000 buques que esté parada es un montón. Bueno, esto se monitorea semana a semana, cómo va el mercado, porque imagínense, los tipos que tienen buques están monitoreando, a ver, che, los alquilaré, no los alquilaré, subirá el precio, bajará el precio. El tipo que tiene 500 barcos y tiene 100 sin alquilar, hay que aguantar, ¿no? Hay que tener espalda para estar en este negocio y aguantar. Pero bueno, y acá hay un pequeño detalle donde vemos que los buques más grandes son los que menos sufren, ¿no? Hay muy poquitos buques de más de 12.000 TEUs que están sin empleo. Y los buques que más sufren acá son un cierto rango por acá de los más chicos, no los más chiquitos de todos. Los más chiquitos de todos que hacen líneas regionales o líneas, o lo que se llaman feeders o alimentadores, por ahí no sufren tanto. Es interesante ver este cuadro para ver la realidad de lo que está pasando en el mundo y cómo está la flota y cuántos buques parados hay, etcétera, etcétera. Hoy por hoy tenemos también datos de 15 de octubre, de la semana pasada, tenemos 195 barcos sin empleo, que sumados sus capacidades dan 580.000 TEUs y que representan 2,6% de la flota. Ahora, ¿están sufriendo las navieras por esto? No tanto. ¿Por qué? Porque de esos buques que no tienen empleo, fíjense en este cuadro, el 86% ¿quién los tiene? Los famosos non-operating owners, los tipos que se dedican a alquilar buques. Son los que más están sufriendo esta crisis. Porque la naviera, un buque no tiene empleo, ¿qué hago? Le corto el alquiler y lo devuelvo, ¿no? Pero el tipo que es el propietario, que recibe buques y no tiene a quién alquilárselos, sufre un montón. Bueno, acá lo mismo tenemos pre-Lehman Brothers y post-Lehman Brothers, un detalle que nos dice que la flota sin empleo ha sido en promedio el 4%, ¿no?, anual,
Pero antes de Lehman Brothers era del 5%, del 0,5% de flota sin empleo. O sea, casi no había flota sin empleo. Y posterior a Lehman Brothers subió ese porcentaje de flota sin empleo al 4% en promedio, ¿no? Hay veces que es un poco más, hay veces un poco menos, pero en promedio ha sido el 4%. Y el índice de precios de alquiler de buques cayó un 45%. Claro, habiendo tantos barcos para alquilar, el precio del alquiler baja. Esto es parte de demanda. P&L, Profit and Loss. Profit and Loss de los principales transportistas, tenemos datos del año pasado. Fíjense estos números que son realmente impresionantes. CMA CGM tuvo una facturación de 21 billones de dólares, 21 mil millones de dólares de flete. ¿Y cuánto ganó? 1.575, ¿no? SIM facturó 2.900 millones y ganó 162. El año pasado, después de muchos años, casi todas las navieras más importantes ganaron dinero. Casi todas. Algunas no. Fíjense, K-Line perdió plata. K-Line facturó 5.300 millones y perdió 3 millones. Perdió casi nada. Ahora tenemos acá Hyundai Merchant Marine, pertenece al gobierno de Corea del Sur, ¿no? Facturó 3.800 millones y perdió 280. Y sigue viticoleando y sigue operando y todo. Son muy especiales, ¿no? Hay que perder 280 millones de dólares y seguir. Y ahora vamos a ver otras cosas sorprendentes sobre esta compañía en particular, Hyundai Merchant Marine. Bueno, entonces, les vuelvo a repetir, el año pasado, por primera vez, después de muchos años, las navieras más importantes, casi todas, no todas, ganaron dinero. Y este dato me encanta, porque acá está cuántos contenedores transportaron las navieras más importantes el año pasado. Entonces vemos que Maersk, ya sumada con Hamburg Süd, transportó 26,15 deben ser millones de contenedores y creció un 7%. El año 2016 había transportado menos contenedores, creció, esta creció, casi todas ganaron clientes, transportaron más contenedores que el año anterior. Pero ¿qué pasó con esta coreana famosa? Es la que más creció en transporte de contenedores, ¿no? Acá la tenemos. Pasó de 3 millones de contenedores a 4 millones de contenedores y decimos que bien le fue. Pero en el cuadro anterior vimos que fue la que más perdió. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que una naviera crece un 25% en clientes, en transporte, en transporte de contenedores, y resulta que es la que más plata perdió? ¿Por qué? Porque baja los fletes. Baja los fletes porque las navieras no quieren perder un cliente, no quieren perder lo que se llama market share, quieren tener visibilidad. Entonces bajan el flete con tal de llevar carga y después tienen estas pérdidas enormes. Es un comportamiento medio loco, ¿no? Bueno, pero es así. A ver, estos datos son de fuentes muy confiables. Yo estoy suscrito a este Alphaliner que proporciona información semanal y es muy fidedigna, digamos, es muy buena la información que tenemos. Bueno, entonces ya vemos, los transportistas cuidan mucho su market share, pero a expensas muchas veces de perder plata, porque tienen que bajar el flete para tener a los clientes. Bueno, esto es lo que ha sido, fíjense que esto empieza en el 2008, ¿no? En septiembre del 2008 fue la crisis de Lehman Brothers. Y esto no es las ganancias o pérdidas de una naviera, sino de las navieras en su conjunto. Es un promedio de las principales navieras, ¿no? Las más importantes. No están datos de dos compañías que eran Hamburg Süd y Mediterránea, que son compañías familiares y que no publican sus resultados en la bolsa y qué sé yo, por eso no se podía monitorear. Pero bueno, ahora nos da una idea. Todo lo que está por debajo del eje es pérdida y todo lo que está por encima del eje está dividido en 4 trimestres, en los 4 trimestres del año. Ahora, ¿qué les parece a ustedes que ha sido la performance desde 2008 a la fecha para las navieras? ¿Ganaron plata? ¿Perdieron plata? Perdieron un montón. Han perdido. Todo lo que está por debajo del eje es pérdida. Por eso les dije que el año pasado, por primera vez, después de muchos años, donde tuvieron pequeñas ganancias en algunos ciclos, se ganó plata. Pero ¿qué pasó el primer semestre de este año? Volvimos a la pérdida. Otra vez las navieras, el primer semestre de este año, otra vez perdiendo plata. Y acá está
primer cuatrimestre del 2018, segundo cuatrimestre, ¿no? Lo que han los porcentajes que han perdido. En promedio, ¿no? Y en porcentaje. Acá no tenemos valores, pero tenemos las pérdidas que se están experimentando ahora en las navieras, que están mal. Ya empezó a declinar en el segundo semestre del año pasado y se continúa acá. Se debe a que los fletes están muy bajos. Siempre, ¿por qué? Porque hay mucha oferta de bodega. Y otro de los temas más importantes que ha influido mucho es el costo del combustible, que se disparó. Y el costo del combustible, bueno, he revisado tantas fuentes para saber cuál es realmente el porcentaje del flete que representa el costo del combustible. Algunos dicen el 15, otros dicen el 20, otros dicen el 25. No puedo llegar a encuadrar, los armadores no quieren decir nada, pero bueno, supongamos que es el 20% del valor del flete es el combustible. Y entonces este aumento del combustible, que de repente me pasa de $100 la tonelada a 450, es un aumento, una volatilidad impresionante, o sea que produce realmente pérdidas o complica a las navieras para poder evaluar sus costos y cobrar el flete que quieren cobrar. Y todo el tiempo están tratando de poner surcharges, o sea, no me sale sí, los sobrecargos en los fletes, ¿no? Bunker surcharge, peak season surcharge, inventan un montón de términos para poder incrementar los fletes. O general rate increase. El general rate increase es aumento general de fletes. Porque el mercado está mal, hacemos un GRI, general rate increase. Y generalmente fracasan, porque si todas se pusieron de acuerdo, ahí les cae el antitrust, entonces no se puede poner. Entonces hay una que no hace el general rate increase y esa se lleva toda la carga y las demás dicen no lo hago el general rate increase. Y es realmente un negocio muy pero muy complejo. Bueno, y como le dije antes, los buques son cada vez más grandes, son unos monstruos, ¿no? Todo esto empezó cuando apareció en el mercado. Acá tenemos una evolución de los buques. Estos son los que están navegando, los más grandes que están navegando hoy, de 20.000 teus, 21, 21 y medio. ¿No? Pero todo esto empezó con un buque emblemático que todo el mundo cuando salió al mercado dijo, wow, ¿qué es esto? Ese buque era el Lema Maersk, famoso, los que están en el mercado deben recordarse cuando apareció el Lema Maersk en el mercado, era un buque impresionante que nos llamaba la atención, 400 metros de eslora. Yo dije, ¿podemos imaginar un buque de 400 metros de eslora? No lo podemos hacer, son 4 cuadras, no sé si las cuadras acá en Montevideo tienen 100 metros, pero son 4 cuadras. Pero entonces se me ocurrió poner una comparación bien nuestra, bien futbolera, ¿no? Y puse un estadio de fútbol, el Camp Nou, donde juega nuestro querido Messi, y vemos que la cancha de fútbol tiene 105 metros, o sea, un buque de estos son 4 canchas de fútbol, es una dimensión realmente impresionante, es un tamaño que no se puede creer. Bueno, tras el año pasado, en septiembre de 2017, salió el que se supone que es el buque más grande, según tengo yo entendido, pero puede haber aparecido otro, porque sale todo el tiempo al mercado. Y este es uno de OOCL, la empresa que se compró Costco, y que tiene 21.400 teus, y que costó $150 millones, $160 millones construirlo. Algunas navieras tienen encargados de estos buques 10, 15, 20. Entonces, bueno, este sería teóricamente el buque más grande que hay ahora. Pero se vienen otros más grandes, que se llaman los Mega Max 24. Los Mega Max 24, que son posteriores a los Triple E de Maersk. Otros que marcaron historia fueron una serie que se llamó la Triple E. La Triple E de Maersk, que era un buque de 18.000 teus, que la Triple era Energy Efficiency, Environmental, tenían las 3E que eran muy cuidadosos del medio ambiente, con energía, motores especiales, etc. Bueno, esos Triple eran de 18.000 teus. Ahora fueron superados por estos que están en proyecto, que se llaman los Mega Max 24, que van a tener 23.000 teus. 23. Una cosa. No crecen en eslora. ¿Qué hicieron? Los hacen más manga y más profundos, ¿no? Pero en eslora no crecen, porque ya no van a caber en ningún muelle del mundo si sigue creciendo el largo, ¿no? Y no van a poder maniobrar. Bueno, ahora, estos buques están costando $138 millones.
Mediterránea, CMA CGM y Hyundai Merchant Marine, nuestra querida coreana, son los que han encargado más cantidad de buques. Esta que está casi perdiendo 300 millones de dólares. Estos señores se han encargado, ¿cuánto dice por acá? No me acuerdo. Pero Hyundai Merchant Marine encargó, no sé, creo que 20. Sí, eran 20. Eran 20 buques, no todos de 23.000 teos, pero creo que 12 son de 23.000 teos. ¿Y por qué? Porque el Estado coreano le pone, Corea del Sur le pone el dinero. Y se quejan las compañías privadas, Maersk y CMA CGM, los dos CEOs de Maersk y de CMA CGM se están quejando, diciendo que estas compañías subsidiadas por el Estado son las que producen la crisis enorme que hay en el transporte marítimo y en las navieras. Pero bueno, ¿por qué además los armadores siguen construyendo buques en un escenario de severísima sobrecapacidad? Porque si miramos el histórico de los precios, en el año 93, esto que se llama es un tanquero, ¿no? Pero sirve como ejemplo, es un Very Large Crude Carrier, o sea, es uno de estos petroleros enormes. En el año 93 costaba hacerlo 100 millones de dólares y a final del 2017 costaba 83. Entonces, si vemos la variación histórica de los precios de los buques, vemos que en los últimos 2 años han estado en los valores históricos más bajos desde hace muchos años. Y hay otras razones, porque vienen regulaciones medioambientales muy severas que los armadores van a tener que cumplir a partir del año que viene, que ya están cumpliendo, digamos, de hace un tiempo, pero que se vienen ahora, y los armadores tienen que renovar su flota con buques nuevos, con motores nuevos que van a digamos, utilizar un combustible que se llama Low Sulfur Fuel Oil, ¿no? Con bajo contenido de sulfuro, y entonces dicen, bueno, ahora los precios están bajos, tengo que renovar la flota, compro. Hacen ese razonamiento. Y siguen comprando y siguen ordenando. Y sigue habiendo sobrecapacidad, es como un círculo vicioso, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Los valores históricos más bajos han estado en los 2-3 últimos años. Y yo creo que este es el motivo porque los armadores, sumado a las regulaciones medioambientales, hacen que los tipos digan, tengo que renovar mi flota, porque si no me quedo afuera. Y tengo precios bajos, ¿qué voy a esperar? ¿A que suban? No, los mando a hacer ahora. Como tienen espalda, tienen plata, pero bueno. ¿Y cuáles son estas regulaciones medioambientales que se vienen o que ya están? Son lo que se llaman las áreas con control de emisión. En inglés las van a encontrar definidas como ECAs. ECAs son Emission Control Areas. Emission Control Areas. ¿Y dónde hay Emission Control Areas? Hoy por hoy, toda la costa oeste y la costa este de Estados Unidos y Canadá y Alaska son ECAs. ¿Qué significa que es una ECA? Que el contenido de sulfuro del combustible que consumen los buques que navegan esas aguas no puede superar el 0,1%, ¿no? Y ese combustible es como ponerle nafta super premium al auto, que es carísima, mucho más cara que la nafta común. Entonces, esto ya existe, estas secas ya están desde el año 2015, donde los buques que navegan esas aguas, los armadores que hicieron inmediatamente recargo por ECA, ¿no? Recargo por ECA en el puerto. No sé, ¿alguien está en comercio exterior o cerrando contenedores? ¿Han escuchado estos recargo por ECA? ¿No? Sí. Bueno, entonces, pero se vienen más secas, ¿eh? Se viene la del Mediterráneo, se viene Noruega, porque ya tenemos costa este y oeste de Estados Unidos, parte del Golfo del Caribe, y tenemos Canal de la Mancha, Mar del Norte y Mar Báltico. Estas son ya ECAs establecidas y funcionando, pero se vienen más y no está mal que se vengan. Hay que cuidar el medio ambiente porque el mundo va a terminar totalmente poluido y hay que hacer algo, ¿no? Para nuestros hijos. Nosotros ya estamos, yo por lo menos, ustedes son todos jóvenes, ustedes tienen que hacer más que nosotros porque el mundo van a vivirlo más tiempo que nosotros y pues tienen que cuidarlo. Entonces se vienen más secas. Y ahora, el 1 de enero del 2020, viene una muy fuerte, ¿no? Que es, hoy por hoy, en las que no son ECAs, o sea, en todos los mares del mundo, se admite un contenido de sulfuro del 3,5%. Y a partir del 1 de enero del 2020, en todos los mares del mundo, sean ECAs o no, van a ser 0,5, o sea, va a bajar de 3,5 a 0,5. Y esto ha producido una revolución en el mundo del marítimo impresionante, hablando qué van a hacer y cómo van a hacer y qué sé yo.
Y entonces hay toda una gran discusión a ver cómo se va a enfrentar la regulación. Estamos a 14 meses, o sea, no hay tiempo de que yo diga, bueno, los buques nuevos los voy a hacer ya de otra manera para que consuman un combustible con bajo contenido de sulfuro o que tengan motores más eficientes o lo que fuera. ¿Qué se está hablando? ¿Qué se está hablando en el mundo de lo que se va a hacer frente a esta regulación? Bueno, algunos están convirtiendo los buques a combustible LNG, Liquid Natural Gas, o sea que funcionen con gas, no con combustibles. Algunos están en los nuevos buques ya encargando, y otros, lo que más se está utilizando, lo que más está difundido y que se cree que es lo que más va a ocurrir, es que le van a poner lo que se llaman scrubbers. Scrubbers son exhaust, gas, system, no sé qué. Eso es como si fuera una especie de equipo que toma el gas del combustible que está dando el motor y lo limpia. Eso se llaman scrubbers. Y hay muchos en este momento hay órdenes como de 200 scrubbers, ¿no?, para colocar en los buques. Hay buques nuevos que ya van a salir con el scrubber incorporado. Pero se dice que para el 1 de enero del 2020 solo 200 buques van a estar adaptados para funcionar con el combustible nuevo, con el low sulfur. Low sulfur fue fuel oil. Y la flota es de 5.000. Entonces, ¿qué va a pasar con el resto? El resto va a pasar lo siguiente. El resto va a tener que salir del high sulfur fuel oil y va a tener que ir a consumir low. Es como si yo en mi auto estaba usando nafta común, pero a partir del 1 de enero voy a tener que poner sí o sí premium, nafta super, o no sé cómo se llama acá, ¿no? Y esa es mucho más cara. Entonces va a haber un gran impacto económico en el mundo, porque la mayoría de los buques van a tener que ir al combustible caro. Y eso va a provocar un aumento en los fletes y va a ser importante. Se habla de 100 billones de dólares de impacto en el mundo cuando empiece esta regulación, en todo lo que sea transporte. Bueno, y como los armadores están construyendo estos buques gigantescos de 20.000 teus, que lo utilizan en aquellos tráficos que mencionamos al principio, de este-oeste, empezaron a sobrarle los buques de 10.000 teus, de 12.000, de 14.000, porque esos eran los que usaban allá. Y como pusieron los de 20.000, ahora ¿qué hago con el de 10.000? Y los de 10.000 lo empezaron a mandar a la costa, a los tráficos norte-sur, ¿no? Entonces, acá Ricardo Sánchez de la CEPAL hizo un gráfico con una proyección que se va cumpliendo bastante. Esto llega hasta el 2020 y nos dice que en la costa East Coast of South America, que es nuestra costa, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, esta costa dice, ¿cuál es el azul, no? No lo veo bien de acá. Gris. El gris. Bueno, y fíjense que entonces nos dice que vamos a tener buques de 10.000 teus. Ya los estamos teniendo. En Buenos Aires están llegando buques de 10.000 teus. No sé si acá en Montevideo también están llegando buques de 10.000 teus con 300, 320 metros de eslora. Y yo digo, y discutimos porque hay toda una polémica en Puerto de Buenos Aires, qué vamos a hacer, qué esto, qué aquello. Digo, señores, miremos lo que hace Brasil. El armador, que va a llenar su buque en 75% en Brasil y un 25% con el resto de los países, va a decidir el tamaño de su buque por el buque que pueda entrar en el puerto brasilero. No va a estar pensando, Buenos Aires tiene muelle, no tiene muelle, tiene calado. No, el tipo va a decidir por Brasil. Después, si ese buque puede venir o no acá, será otro cantar. Pero bueno, los buques, ciertamente, el tamaño de los buques que están viniendo a esta costa han crecido un montón. Ahora, ¿pueden ir a cualquier puerto del mundo estos megabuques? No, señores, hay solo 27 puertos donde pueden ir los de más de 18.000 teus y 58 los que pueden ir entre 13.000 teus y 18.000. Y lo que es muy interesante, y lo dejo porque tengo que correr porque me queda poco tiempo, entonces lo que es muy interesante es que vean acá, Estados Unidos tiene solo 2 puertos, 2, Estados Unidos tiene 2 puertos donde entran estos buques. O sea que también hay que ver el tema de las instalaciones portuarias y la infraestructura que se vaya construyendo, se vaya haciendo en el mundo para poder recibir estos monstruos de 23.000 teus con 400 metros de eslora, ¿no? No cualquiera. Bueno, principales puertos es solo un listado para que se vea lo que es el movimiento de China. En el ranking de los top 20 tenemos 7 o 10 de China, porque no es que Shanghái mueve 40 millones, nosotros movemos 1. Montevideo mueve 900.000,
Shanghái mueve 40 millones, 40, y es un puerto de China. Y después seguimos y tenemos Shenzhen que mueve 25 y Ningbo que mueve 24. A ver, no existimos. Seamos conscientes que no existimos para el comercio marítimo mundial de contenedores. El movimiento está allá, en el norte, las líneas este-oeste. Somos un residual. Pero es bueno que lo sepamos, que sepamos cuál es la dimensión de esto, para saber qué hacemos con nuestras infraestructuras, nuestros puertos, etc. Bueno, esto también lo podemos pasar porque cualquiera lo va a poder leer en la presentación. Esto es lo que ocurrió en el primer semestre de 2018. ¿Qué puertos están creciendo? ¿Qué puertos no están creciendo? Es un dato absolutamente informativo. ¿Y por qué crece, además de la crisis, por qué crece poco últimamente el transporte de contenedores? Bueno, uno de los principales motivos, ahí hay varios, ¿no? Pero uno de los principales motivos, que es el que a mí más me gusta exponer, es el de la miniaturización de las cargas. Yo me acuerdo cuando tuve el primer celular, ¿se acuerdan bien de esa la película de guerra que parece una caja que va el tipo con el teléfono? Y ahora tenemos un teléfono así. ¿Cuántos caben en un contenedor? De lo de ahora, así finito, y cuántos cabían antes. O sea, la miniaturización de las cargas ha determinado que no crezca tanto el volumen de lo que se transporta en contenedores. Es un dato interesante. Bueno, no tenemos nada mucho más importante. En nuestra región también en el ranking de puertos, pero nada que ver con lo que vimos antes. El puerto que más mueve en Latinoamérica es 3,5 millones, ¿no? Un puerto es un país. En China tenemos 10 que mueven más de 25 millones, una cosa realmente impresionante. Pero bueno, estos también datos a título informativo, lo podemos pasar, lo pueden ver ustedes. Y los fletes sí es algo que le interesa a los que están en el comercio exterior, que vean la volatilidad de los fletes. Y lo que tenemos buenos indicadores son de los fletes de aquellos tráficos en el norte, en el este-oeste, ¿no? No hay indicativo de flete para Shanghái y San Pablo. Hay, pero no es tan importante. Los más importantes son estos indicadores que están acá, que son el China Containerized Freight Index, que mide los fletes promedio de exportación de la China, ¿no? Vean la volatilidad, ¿no? Lo que va pasando en un año, suben, bajan. Tiene que ver, que cambian toda la semana. Cambian toda la semana, depende si viene el Año Nuevo Chino, si viene la Navidad, si viene el Día del Niño, si viene esto, si viene aquello. Es para volverse loco, un mercado que no tiene estabilidad. Suben y bajan, pero suben con saltos enormes. Y después tenemos el Shanghai Containerized Freight Index, que mide fletes spot, o sea, flete que yo no hago un contrato anual con el armador, sino que voy y digo, che, quiero transportar la semana que viene. Es cuando voy a sacar un pasaje en avión una semana antes, me rompe la cabeza. Bueno, ese es el flete spot. Y después está el SIGFI. El SIGFI es el China Import Containerized Freight Index, los fletes de importación, o sea, este mide fletes de exportación y demás. Pero lo interesante de ver este gráfico es la gran volatilidad que tienen estos fletes y cómo van variando a lo largo de un año. Y en la costa este de Sudamérica se produjo un fenómeno en el año 2016, fíjense, porque acá me da en azul, es lo que se ofrecía de bodega. O sea, yo sumaba, yo decía, bueno, por ejemplo, Montevideo, pongamos por ejemplo Montevideo. Esta semana llega Montevideo, llega Mediterránea con un barco, Hamburg Sud llega con el suyo, Mer llega con el suyo, todo. Y si sumo las capacidades de esos barcos, bueno, dice, el barco de Mer tiene 5.000 TEUs, el de Mediterránea tiene 5.000, el de Hamburg Sud tiene 5.000, y chao. Y entonces, ¿no le gustó? No, me tenía que ir. Bueno, entonces digo, sumo todas las capacidades de la oferta de bodega, y esta es la oferta semanal de bodega que me está ofreciendo los armadores. Y la oferta de bodega, acá en estos años, hasta el 2016, era de 45.000 TEUs por semana. Y no había carga para 45.000 TEUs por semana. Pero como pusieron esos buques enormes de 10.000 TEUs, venían acá y no había carga para eso. ¿Qué pasó con los fletes? Fíjense, la línea roja. Obviamente, ofrezco un montón de bodegas, los fletes se me fueron al piso. Porque hay tanta bodega, los armadores desesperados por cerrar flete, pero había tanta oferta de bodega que los fletes se fueron. Llegó a costar un Shanghái San Pablo $50. $50. Imagínense, $50 no pagaban ni la nafta para ir al puerto a ver cómo cargaban el contenedor. Una cosa de loco. Pero bueno, ¿qué hicieron los armadores? Sacaron bodega. Sacaron oferta de bodega, y acá empezaron a sacar la oferta de bodega. ¿Y qué pasó con el flete? Y se fue a más de $3.500.
Ahora, fíjense lo que son los movimientos que tienen que hacer estos señores y su política de precios para manejar este mercado que es de números que nosotros no podemos dimensionar e imaginar. Es un mercado muy complejo. Y nadie lo entiende, o sea, nadie lo entiende. Digo, los que no están en el día a día de esto no se sabe casi nada. Es como un mundo desconocido, ¿no? Es un mundo desconocido, pero no deja de ser interesante. ¿Por qué? No nos olvidemos que el 80% del comercio mundial se hace con estos señores. Entonces es bueno saber qué pasa con ellos, quiénes son, cuánto ganan, pierden, etc. Es interesante, nos puede enriquecer y nos puede ayudar a negociar fletes, ¿no? El día de mañana. Bueno, y el load factor es otra cosa que miden los armadores permanentemente. ¿Qué es el load factor? Es cuánto de mi buque estoy utilizando, ¿no? O sea, voy a tal puerto o hago tal línea y digo el load factor, fíjense, ahí cuando había mucha oferta de bodega, se llenaba menos del 40% del buque. Cuando retiraron la oferta de bodega, lograron la suba de fletes y están casi cerca del 95% de utilización del buque. Se llenó el buque en un 95%. Ahora, obviamente que si retiro oferta de bodega, esos buques que retiro van a la flota parada, ¿no? Es todo como una ecuación bastante compleja de manejar. Desbalance de contenedores es otro problema serio de los armadores. ¿Y por qué hay desbalance de contenedores? Bueno, no tengo estadísticas de Uruguay, pero por ejemplo la estadística del año pasado dice que de Oriente a Argentina entraron 200.000 contenedores y salieron 80. Entonces, ¿qué pasa? Vienen 200 con carga. Los clientes los retiran, los vacían y se los devuelven a la naviera. Y después tengo carga para 80.000. ¿No? ¿Y qué hago con los otros 120? Se mueve para Brasil. Sí, pero los tengo que mover vacíos. Y todo. Hay toda una complejidad con el movimiento y el desbalance de los contenedores. Y otra cosa es los contenedores reefer. Nosotros somos países que exportamos carga reefer, carga refrigerada, fruta, carne, helados, lo que fuere, pero no importamos nada. A lo mejor una caja de chocolate de Bélgica, qué sé yo. Viene no operativo. Entonces, los armadores ofrecen al mercado para reciclar esos reefer. Sale con carne a China y tiene que volver acá para volver a cargar carne. Entonces, ¿qué hace el armador? Dice, te ofrezco este contenedor reefer para que lo uses como dry, con carga que no me lo dañe ni me lo contamine, y te subsidio te doy una tarifa espectacular, y con eso logran reciclar. Pero todo este tema de balance de contenedores es otra de las preocupaciones de los armadores para poder... Otro ejemplo, una vez le digo, tengo tanta cantidad de contenedores de 40 pies para Fortaleza, un cliente bárbaro, un flete bárbaro, me ganó una comisión bárbara y me dice, no los quiero. ¿Por qué? Porque en Fortaleza después esos 40 vacíos no se los vendo a nadie. Es un dolor de cabeza. O sea, se piensa mucho en el desbalance de contenedores y los armadores tienen diagramas con el planiferio del mundo y dicen, de acá salen 20, llegan 40 y hacen todo su balance de dónde... Para poder equilibrar los tráficos y los contenedores y tener el menor desbalance posible. Transportar un contenedor lleno y un vacío ocupa el mismo espacio, solo que uno paga flete y otro no. Seguridad en la cadena, esto empezó el 11 de septiembre con las Torres Gemelas, donde se empezaron a tomar un montón de medidas de seguridad en la cadena. ¿Cuánto me queda? Nada. ¿Nada? Bueno, voy por la 40. Menos, pero más menos 15. Pero voy por la 40. Menos 15 vamos. Voy por menos 15. No, pero vamos bien porque igual estamos comiendo un poco el pase del periodista. Bueno, tranquilo. han aparecido un montón de regulaciones en el mundo para cuidar de que no haya terrorismo, que no haya transporte de armas y que no haya transporte de drogas. La más importante de esta ha sido la 24-hour rule, la regla de las 24 horas que nos obliga a avisarle a carga que va a Estados Unidos, a la aduana de Estados Unidos, 24 horas antes de que el contenedor se cargue en el buque, le tengo que decir, este contenedor va con esta mercadería, es este cliente, los tipos hacen todo el RC y dicen, no, este cliente no confío, es peligroso, no lo cargues. El 24-hour rule ya está vigente para la carga que va a Estados Unidos, también para la carga que va a Europa, y son todas medidas de seguridad que antes no existían. Bueno, también está lo que se llama el operador económico autorizado. En Uruguay es el operador económico calificado que lo establece la aduana, donde califica a los exportadores si es un tipo confiable, serio, que no va a mandar droga o armas. Todo está apareciendo en todo el mundo la figura de lo que se llama el operador económico autorizado o calificado, y es muy importante tener esa categoría si uno está como exportador, porque entonces lo controlan menos, todo es más fluido, es muy importante tener la categoría. Bueno, hay otras iniciativas. El Verify Gross Mass es algo que apareció el año pasado, que es
hubo un incidente con un buque de MSC en el Reino Unido, que encalló el buque, se cayeron un montón de contenedores al agua y rescataron un montón. Y se les ocurrió pesarlos y se dieron cuenta que el peso de esos contenedores era mucho más de lo que habían declarado los embarcadores. ¿Entendés? Habían mentido, los embarcadores habían mentido, pero en un porcentaje importante, como el 30% pesaban más de lo que habían dicho que pesaban. Y eso es gravísimo, porque el buque, cuando hace toda su estiva de contenedores, tiene que poner los pesos equilibrados. No puede poner todos los contenedores pesados acá y los livianos acá, porque el buque hace así. Si me mienten en el peso del contenedor, me pueden producir un accidente y un desbalance en el buque muy, muy importante. Entonces apareció la regla de que se llama el Verified Gross Mass. Ahora todos los contenedores que llegan a cargarse en un buque tienen que ser pesados por una balanza certificada, y hay que venir con el señor, acá está el certificado de peso de mi contenedor. Novedades del sector. El señor Trump quiere que no se ponga la regla de la de restricción del contenido de sulfuro, porque dice que el impacto en Estados Unidos va a ser de una pérdida de 10 mil millones de dólares, 10 billones de dólares. Y entonces, bueno, Trump sabemos que hace lo que se le da la gana, ¿no? Pero va en contra de esta regla, en algún lado lo van a leer. Bueno, como les dije antes, el gobierno de Corea del Sur subsidia a Hyundai Merchant Marine, le pone plata y le pone plata. El Bentamers, en septiembre de este año, hizo el primer tránsito por el Océano Ártico. Esto me parece terrorífico, que se esté utilizando el Océano Ártico, donde nunca pasó un buque, y pongan una ruta comercial ahí, con el derretimiento de los hielos y qué sé yo, es medio asusta, ¿no? Pero bueno, ya pasó, ya fue un buque de prueba, no es que hay líneas, pero lo están haciendo regularmente, pero se abrió la ruta del Ártico, señores. La ruta del Ártico, vale, eran 50 días, si voy por acá, el estrecho de Malaca, el canal de Suez, a Hamburgo, tardo 50 días. Si voy por acá, tardo 32. Y son 11.000 kilómetros menos, o 12.000. Uno son, sí, 12.000 y el otro son 23.000. Sí. O sea, como todo es mercantilismo en este mundo, lamentablemente van a tratar de hacer una ruta más económica, más barata, más corta, donde llegue más rápido, pero da miedo, ¿no? Que se esté utilizando o que se haya probado el Ártico para hacer tránsito comercial. Bueno, y esto ya se los conté, luego del fallido intento de CMA-CGM para adquirir a Hapag-Lloyd, hay rumores de que está conversando con el Evergreen. O sea, este podría ser un nuevo de las fusiones o adquisiciones grosas, ¿no? Porque el Evergreen es grande y CMA-CGM. Bueno, la importancia de la infraestructura. Señores, esto es un chiste, ¿no? Que pongo como si fuera el Fórmula 1. Cuando llega el barco al puerto, hay que estar ahí, en las gateras, cargarlo, descargarlo, no solamente eso, hay que atender al barco. El barco puede venir con algún motor roto, un radar roto, un tripulante que le duele la muela, alguno que se rompió los anteojos. Hay que hacer miles de tareas cuando el barco llega, todo tiene que estar ahí. Eso lo hace el agente marítimo, yo soy agente marítimo, en las gateras, atender el barco, pum, 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 como lo vimos acá, ¿no? Y por eso lo puse como si fuera una parada de un Fórmula 1. El barco tiene que entrar y irse lo más rápido posible. Y con esto también tienen que ver todas las regulaciones que hay, que no entorpezcan las tareas. Nosotros tenemos muchas regulaciones, a veces burocracias y qué sé yo. No sé tanto en Uruguay, no conozco tanto, en Argentina ha sido de terror en los últimos años. No me da ninguna vergüenza decirlo porque ha sido así. Pero ya me lo explicó un amigo mío brasilero que me dijo, Rodolfo, me dice, nuestras regulaciones están feitas criando dificultades para vender facilidades. Y es tal cual, es tal cual. Hay tantas regulaciones. Bueno, podría contar un montón de anécdotas, pero como estoy recontrapasado por el tiempo, ponemos acá un pequeño resumen, que es un poco el título de la conferencia. Contenedores concentrados, transporte en muy pocas compañías, transporte marítimo muy alta inversión y baja rentabilidad. El principal problema actual es la sobrecapacidad y cada vez hay más exigencia del medio ambiente. ¿Por qué digo sobre todo esto? Alta inversión y baja rentabilidad. Y les cuento la última anécdota de una visita que hice a esta compañía chilena, que yo era agente marítimo, la Sudamericana de Vapores, y estoy sentado con el CEO, el director general, y le digo, ¿cómo les ha ido el año pasado? Me dice, ¿pero qué pasó? Y ganamos 60 millones. ¿Cómo? El segundo dice, sí, pero facturamos 3.000, ese es solamente el 2%. Entonces, claro, me dice, los accionistas están aterrados, porque así como ganamos el 2, podríamos haber perdido el 1.
o haber perdido el 2. Entonces, muy alta inversión, baja rentabilidad, ¿no? Comprar un barco, ya ve, si me quiero comprar un barco de 23.000, tengo que poner 140 millones de dólares. Entonces, no es para cualquiera. Pero bueno, espero que con esto tengan un panorama de lo que está ocurriendo hoy en el transporte marítimo mundial y de contenedores, quiénes son los actores, por qué hay crisis, cuáles son los problemas, y puedan finalmente entender un poco más y negociar sus fletes. Les agradezco mucho la paciencia. Muchas gracias. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Muy mal? No, 5 minutos. Bueno, tenemos 5. Muchas gracias, Rodolfo. La verdad que me pareció espectacular la charla, la conferencia, la cantidad de información. ¿Esta base es pública o hay que inscribirse? La base que usas mucho. No, yo se lo dejo. No, digo la que usás, la fuente, quiero decir. No, esto es por suscripción. Es por suscripción. Bueno, Sí, te es podés impresionante suscribir la si cantidad querés. de información. Te podés suscribir, es un newsletter semanal, debe costar unos 1.500 euros anuales. Bueno, tampoco es. No es paga María acá. Tampoco es un disparate, paga María. O hacemos todos ponemos un poquito, una bajita y lo Pero compramos. después hay que leerlo, porque son como 20 páginas por semana. Hay que ver si lo aprovechan. De 2 semanas te da 1000 páginas, es como un libro. Bueno, entonces no lo compramos. Vos invitame a mí y yo te traigo. Bueno, vamos a hacer así. Te invito a vos y vos Yo te traigo todo nos ayudás. El resumen anual. Nos ayudás a... No, en serio, muchas gracias. Me pareció muy completo. A ver quién se anima a hacer alguna pregunta, alguna duda, porque la verdad, una cantidad de información impresionante. Sí. Tengo una pregunta en realidad. ¿No existen ya contenedores que se puedan desarmar? Uy, esto lo pensé hace mucho tiempo. Digo, si se venden los contenedores desarmables, se va a llenar de plata. Que yo sepa, no existen. Creo que sí que ha habido muchos intentos. Ha habido muchos intentos, pero hasta ahora no he escuchado de ninguna naviera que se maneje. Porque, a ver, el contenedor es un elemento que tiene de muchísima rigidez, porque la carga que va adentro y después en el mar. A ver, el otro día, no sé, en una de las clases que di acá les puse un ejemplo muy sencillo. Yo voy en un colectivo agarrado de la manija. Miren que el colectivo apenas toca el freno, ¿qué me pasa? ¡Oh! Casi que me caigo, ¿no? Con un toquecito de freno. Imagínense con olas de 5 metros. El movimiento que hacen los buques en el mar es impresionante. Y para que la carga no se dañe, tiene que ir todo trincado y todo. Yo no sé si se le puede sacar rigidez a un contenedor y que sea doblable, ¿no? Y después lo pueda volver a armar y que tenga esa rigidez que necesita tener. A ver, si a usted se le ocurre algo, hablamos y El CD es poder, pero todavía no debe ser económicamente viable. Poder se puede. Lo que no Mire, sé- yo cuando me recibí, no debe valer la pena en todavía. la facultad de ingeniería me dijeron todo se puede, es una cuestión de Claro. cuánto sale. Más Sí. preguntas. Dudas, comentarios. Bueno, Sí. Yo un aporte que puedo hacer, yo trabajo en un operador portuario dentro de Montevideo, Sí. Y lo que tú decías de los armadores de la crisis es que cada vez quieren pagar menos cosas, cada vez te pelean por el Sí, por sí, el centavo, dólar. el centavo. Yo trabajo hace 26 años en el mismo operador y hace varios años uno le mandaba facturas y les puedo decir que revisaban poco y pagaban rápido. Y Ahora revisan el dólar. O sea, Sí, sí, un sí. dólar de almacenaje de más o de cualquier cosa, te están llamando para decirte por qué me estás cobrando este dólar. Y que más o menos descargar o cargar un contenedor en promedio, el operador cobra más o menos entre 30 y 40 dólares. Acá en Montevideo. claro. O sea, y hay algunos armadores que los vacíos, por ejemplo, es costo cero. O sea, no le cobramos nada. Con tal de que vengan y traigan los contenedores llenos, a los vacíos se los descargamos De y se los cualquier cargamos manera, gratis. yo considero que Montevideo está mucho mejor que Buenos Aires. Tengo clientes de Paraguay, que como ustedes saben, la carga paraguaya, que debe ser, hoy por hoy la estadística paraguaya debe ser alrededor de 150.000 contenedores, más o menos. Estamos hablando de 10.000, 12.000 contenedores por mes. Y claro, Paraguay es un país mediterráneo, todo lo que saca Paraguay tiene que venir por el río Paraná, en barcazas y transbordar a un buque. Y los exportadores paraguayos me dicen, por favor, la carga mía no me la transbordes en Buenos Aires, transbordar en Montevideo. Porque así puede estar caro acá, pero en Buenos Aires es mucho peor. Es mucho peor y hay mucho más regular. En un momento dado pedían el 100% de escaneo de la carga paraguaya. Era una locura, escanear el contenedor era como pasar como pasamos en el aeropuerto por el escáner, que la valija o el carrión o lo que fuera. Bueno,
En Argentina querían escanear el 100% de la carga paraguaya. Pero ya empezaron a venir todos. Y todos empezaron a venir por Montevideo. ¿Eh? Ahora empezaron. No, yo creo que sí, porque están haciendo mejor las cosas. Tienen mejor puerto, el acceso náutico es mejor. El tema es que yo pienso que si Montevideo tuviera espacio para hacer transbordos, muchas líneas irían a Montevideo, no irían a Buenos Aires y traerían con feeder, traerían la carga argentina. Argentina es un... Hay servicios de MSC, por ejemplo, que no llegan a Argentina, ¿no? ¿Eh? Hay servicios de MSC, por ejemplo, que no llegan. Sí, pues, a ver, yo pongo los servicios en general. Por supuesto que los armadores tienen lo que llaman loops. El loop número 1, el loop número 2. Hay, por ejemplo, líneas norte de Europa, costa este de Sudamérica, que dan la vuelta en Brasil. Porque Brasil justifica que haya más servicios porque tiene mucho más carga. Y que no vienen a Buenos Aires. Por ahí, bueno, en el loop 2 sí, bajo a Montevideo, bajo a Buenos Aires. Pero hay de todo. ¿Uno por acá? Sí, volviendo a lo del contenedor, porque tenía la idea cuando le respondiste a la pregunta del contenedor desarmable, me puse a buscar porque yo recordaba que me habían enseñado, pero del seguro si vos lo respondiste, que sos el que sabe que no. El contenedor flat rack, y lo estoy mirando y me Sí, no, pero el flat rack es otra cosa. El flat rack es un contenedor, hay dos tipos. El flat rack es una plataforma directamente, que lo único que pretende es tener una plataforma para ponerle carga encima, pero a veces... Y hay el flat rack que tiene solo la base y las dos, como si fueran las dos puertas. ¿Para qué? Para poner máquinas, a veces lo que tienen extra medida, porque vos querés llevar un bulto que excede las medidas del contenedor, que no cabe si lo metes en el contenedor por las paredes. Entonces, vos por ahí pones un barco, un crucero, un yacht, ¿no? Con su cama lo pones en flat rack. ¿Por qué quieren usar el flat rack? Porque los buques son todos celulares y las grúas están acomodadas para agarrar las cuatro puntas y entonces es mucho más fácil poner la carga en un flat rack para poder manipularla en el puerto que manejar esa carga suelta, ¿no? Eso es un flat rack. Rodolfo, Sí. cuando las navieras hicieron este acuerdo de bajar la velocidad para ahorrar, Sí. ¿eso no es un acuerdo de precios? No. Eso es una decisión que tomaron todas las navieras individualmente, pero la tomaron todas. Pero tiene que tomar todas, porque Sí, ¿no? pero ahí no estamos hablando de precio ni nada. Pero tiene un efecto en el precio, ¿o no? No, Es ganancia. No, en la ganancia, claro. Claro, pero el valor del flete se mantiene. Ah, no hay problema porque mantienen el valor del flete. Claro. Pero, Ignacio, eran dos Pero el tema es el objetivos. tiempo. Los tipos tenían que cumplir dos objetivos. Era usar flota que estaba parada y al bajar la velocidad necesito más colectivos en la rueda o más buques en la rueda para cumplir con el servicio semanal. Claro. Entonces cumplían el doble objetivo. Y por otra parte, como la curva, vos viste que es casi cuadrática, entonces cuando bajo de 25 nudos, de 250 toneladas por día, bajo a 80, el ahorro de combustible es enorme. No podían pagar la cuenta porque tampoco, si seguían gastando 250 toneladas, el flete se le iba a ir a la nube, la mercadería no lo iba a poder absorber. Entonces lograron el doble objetivo, reciclar flota parada y bajar los costos de transporte. Señores, ¿alguna pregunta más? Entonces un gran aplauso para el Muchas gracias, buenas noches, hasta la próxima.